Y si les leo una columna que publiqué en Milenio hace como una década, no les voy a leer esa columna que publiqué en Milenio hace como una década. Será materia de esa columna en este podcast eventualmente, pero no estoy tan loco como para ponerme a leer esa columna en este momento. Mejor les leo esta, que se llama Contra el puto lenguaje políticamente correcto, al que busco, como es evidente, sobajar con un término peyorativo, pero cuya conducta sexual no describo y menos condeno, ya solo porque no la tiene, porque como ciertos adolescentes frustrados, yo fui uno de ellos alguna vez, tiene género pero rara vez sexo. Otro posible título para esta columna habría sido Contra el puñetero lenguaje políticamente correcto, donde puñetero no habría significado afecto a las puñetas, es decir, a la masturbación, en la que el lenguaje no puede incurrir, aun si bien podría acusar a quienes abusan de la delicadeza en su empleo de practicar una forma del onanismo mental, sino simple y llanamente pinche, no que asista a un cocinero, jodido, no que sea víctima de una jodienda, sexual o de las otras, mierdero, no que se embadurne de caca, si acaso nos la salpica, o, en términos más ortodoxos y mucho menos expresivos, irritante, incordiante, molesto. Lo mismo con la puta lluvia que oigo caer a cántaros al otro lado de mi balcón, que redundó hace rato en que me llevara más de una hora realizar un trayecto que de costumbre suele tomarme media. No acuso a la lluvia de ejercer la prostitución, ni pretendo al tildarla de puta erigirme en juez de la moralidad de las mujeres que ejercen tal oficio. No más me caga, es otra vez una metáfora, que llueva, sobre todo cuando tengo que llegar a casa para pergeñar esta columna a tiempo para su publicación, y me emputa, lo que no me hace puto, ni puta, no me emputece, nomás me emputa, me encabrona, y no estoy sufriendo una metamorfosis animal. Y lo siento, y lo digo, y me alivia. Y tan contentas o tan infelices como siempre las prostitutas y las heces y los machos cabríos, pero yo un poquito menos malhumorado. Podría ponerme de un academicismo insoportable. Y de hecho lo haré, ya solo para llevar el ejercicio al paroxismo del absurdo. Puto, dice el Corominas, es palabra de etimología incierta, cuyo origen más probable, sin embargo, es el vocablo italiano antiguo puto, con doble T, que no significa sino muchacho, derivado a su vez del latín vulgar putus, variante de putus, niño. La palabra, que en otros tiempos se empleaba en italiano como vocablo popular y afectivo, ya no está en uso habitual en esa lengua. Sin embargo, sigue el diccionario etimológico, hoy puto y puta son términos librescos o propios de la terminología artística, niño pintado o esculpido, especialmente los infantes mofletudos de los capiteles. Puti cherubini, pues las caritas son rosadas del altar de Santa Prisca en Tasco. Bien sabido, además, es que el italiano es lengua que tiene decenas de dialectos regionales. Así, en una zona bastante amplia de la Lombardía oriental y central y del oeste del Véneto, se emplea putel, y a ambas orillas del Bajo Po, putín, como expresión normal y general de la idea de niño, muchacho y aún joven. Allá debería refugiarse cuando deje el poder el Vladimir de los rusos, homófobo y putín. Quien dice puto, pues, no dice stricto sensu, sino muchacho. E hilando la metáfora con la ayuda del breve diccionario etimológico de la lengua española de Gómez de Silva, pequeñito, pequeñísimo, débil o mejor, pusilánime. Palabra que, por cierto, tiene idéntico origen que puto. El latín pusus, niño, formado a partir de pu, pequeño. Pusilánime será, pues, el pequeño de alma, el que carece de valor, de arrojo, de coraje, rasgo que no es privativo de homosexuales o de bisexuales o de heterosexuales o de asexuales, pero que sí es frecuente entre los seres humanos que con frecuencia nos comportamos como una bola de putos. Todo lo cual no me lleva a fingir ingenuidad ni a ignorar que en ciertos momentos y lugares puto fue, y aunque con frecuencia por fortuna cada vez menor sigue siendo, insulto proferido para identificar a alguien como homosexual y para denigrarlo por ello, como tampoco que es a partir de ese significado que hubo de construirse, de manera metonímica, pero artera y hortera, su otro significado, el de cobarde. No creo, sin embargo, que haya pasado por la mente de la afición futbolera mexicana al momento de corear tal proclama dirigida a la selección nacional la homo o heterosexualidad de sus jugadores o de nadie. Lo que hacían los espectadores era ejercer el uso del lenguaje como entidad viviente y de las palabras como entes cuyo significado muta con el uso y con el tiempo. Puto es una mejor palabra que hace un siglo, una peor de lo que será dentro de 100 años. Y a quienes estén de acuerdo conmigo, pero no tengan el valor de defender su postura por temor a desatar la ira de las buenas conciencias progresistas, solo me resta decirles una cosa. Adivinen. Ese texto lo escribí cuando empezó a haber una polémica en
digamos, la comentocracia, para seguir los términos al uso en estos tiempos mexicana, a propósito de el uso del grito puto en el fútbol por parte de la afición cuando un jugador no se comporta como querrían que se comportara en términos futbolísticos, que escasamente entiendo porque para lo del fútbol soy medio Putin. Bueno, entonces lo escribo en su momento. El texto es motivo de algunos comentarios. Recuerdo haberlo oído a defender y a discutir el programa de Leo Zuckerman en Foro TV hace 120 años y, digamos, permitió poner en la mesa una discusión sobre, pues digamos, el carácter dinámico del lenguaje, sobre cómo las palabras se van resignificando y van tomando nuevos significados conforme avanza el tiempo. Caso, por ejemplo, de lívido. Lívido originalmente quería decir morado, porque los muertos, pues digamos, terminan por amoratarse, pero como primero los ve uno pálidos, lívido terminó siendo interpretado como pálido y por eso hoy su significado hegemónico es pálido. Bizarro es palabra que originalmente quería decir valiente, y ese es el significado del italiano del que está tomado, pero a partir de una serie de procesos de metamorfosis que comenzaron en el francés y que pasan por el uso de la terminología brave, valiente, para decir, pues digamos, raro, es decir, valiente amigo el que te deja colgado. Bueno, pues a partir de eso cambió completamente de significado. En el momento ya existía la canción Puto de Molotov y ni siquiera la recordé cuando escribí este texto, pienso eso. Ni siquiera la recordé porque voy a confesar algo. Molotov es un grupo que me ha irritado toda la vida, pero no es un grupo que me haya irritado porque ofenda mi sensibilidad de género sexual o porque esté yo en desacuerdo políticamente con sus ideas. De hecho, ninguna de esas cosas, sino porque es un grupo fundamentalmente teto. Es decir, me parece un grupo muy elemental en la expresión de sus ideas. De hecho, hay una canción de Molotov que me gusta. Esa canción es Here Comes the Mayo, porque me gusta musicalmente, pero la verdad es una canción por definición chaquetera. Es una canción, pues, sobre la masturbación de los charolastras de Y tu mamá también, para ser exactos, y no me resulta profundamente interesante. Nada más la música de Here Comes the Mayo me gusta. Fuera de Here Comes the Mayo, no me gusta Molotov, no pienso en Molotov y no lo tengo como muy cerca de mis referentes. Hasta hace muy poco que incurrió en una polémica que algunos clásicos llamarían de señoros meados, José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador, y Tito de Molotov. Porque en un reciente concierto de Molotov, en una suerte de gira del regreso 27, cantaron Gimme the Power y antes de cantar Gimme the Power dijeron que este era un país chingón antes de la 4T y pues básicamente le dedicaron al presidente López Obrador y a sus secuaces la canción que originalmente le servía para criticar la hegemonía priista, de la que no está por otra parte tan lejos el presidente López Obrador. Entonces, bueno, las cosas más o menos se acomodan. El hijo del presidente López Obrador reaccionó de manera más o menos furibunda en redes sociales y esto dio alimento para Twitter durante como 2 días. Y no hubiera yo reparado demasiado en el asunto si no hubiera habido un texto que de pronto me hizo no cambiar mi opinión de Molotov, que me sigue pareciendo una banda bastante aburrida, sino cuestionarme por primera vez si el texto que publiqué sobre la palabra puto hace una década en Milenio no, digamos, acusaba una carencia, no acusaba, digamos, sin estar en desacuerdo en lo absoluto con lo que escribí, un matiz adicional que no pude dar, porque en efecto el lenguaje es dinámico, porque en efecto sigo pensando que es facultad de los seres humanos construir agencia a partir del lenguaje y que incluso grupos vulnerados o grupos no vulnerados podemos apropiarnos de las palabras y resignificarlas. Porque sigo pensando con Judith Butler que mantener estático el
significado de las palabras y negarnos a pronunciarlas, caso de la palabra nigger, tan tabú en el mundo de habla inglesa, lo único que hace es investirlas cada vez más de su carga destructora, de su carga para herir, de su carga para denigrar. Pero de pronto, y no diré leí porque no lo leí, sino oí un texto, pero es un texto porque es un texto escrito con todas las de la ley y muy bien escrito, que me hizo pensar que quizás la palabra puto, la canción puto de Molotov y otros avatares del lenguaje y del discurso de odio encierran una pinche complejidad que no me había pasado por la cabeza. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast en que incluso es de sabios cambiar parcialmente de opinión. ¿Por qué? Bueno, porque estaba yo tranquilamente pensando en cualquier otra cosa, creo que en Zoran Mamdani para ser exactos, cuando un amigo me manda por Instagram un video, un post, un reel, para ser exactos, cada vez estoy ya, digamos, desbarrando más como señor omeado que también soy, y lo que contiene es un discurso poderosamente articulado por un hombre que habla de su mala relación con la canción puto de Molotov. Es un hombre homosexual que, digamos, identifica la canción como traumática en su infancia. Y como me pareció que de ahí se desprendía una buena discusión y como después vi que es un hombre con el que vale la pena discutir, me di a la tarea de buscar a Pedro Luis Ibarra Osuna, pegado y con Z se escribe Pedro Luis y pegado y con Z es su handle en Instagram también, y pues lo traje aquí para que nos lea el texto. Gracias, Nicolás, querido Pedro Luis, por estar acá. No. Qué gustazo. Gracias por traerme porque han sido unas semanas muy interesantes, las últimas semanas después de que publiqué ese texto. ¿Por qué? Primero te platico un poquito del contexto. Este texto se dio en una mesa que tenemos en un podcast con grandes amigos, un spin-off del podcast de Herejes, un noticiero bisemanal en donde nos preocupamos por desinformar la noticia nacional. Eso sucede en Monterrey. Eso sucede por todos lados. Carolina y yo estamos en Monterrey, el Vasco está en Buenos Aires y Bobby está también aquí en Ciudad de México. Entonces nos conectamos un par de veces a la semana y hablamos de la agenda. La agenda de esa semana, de la semana a la que ya hiciste mención, la dominó mucho la conversación del concierto que dio Molotov en su gira de reencuentro, ¿no? Hacía chingos que Molotov no dominaba la conversación, lo cual fue también bastante impresionante. ¿No? Sí. Y entonces, ¿cómo operamos nosotros? Tenemos una junta editorial, por junta editorial, un chat de WhatsApp que literalmente se llama junta editorial, en donde decimos, Carolina, obviamente, como el macho alfa del grupo, nos dice qué es lo que vamos a hablar. Carolina Solís, a la que le mandamos besos y cuya envidia concitamos. Y nos dijo, este es el tema que creo que debemos hablar. Nosotros nos vamos, cada quien genera un punto de vista, sin decirle al otro, llegamos y sumamos los puntos de vista, lo cual hace una conversación rica, ¿no? Mi tesis alrededor de ese tema era el verdadero power es la congruencia. Yo como tú tampoco consumo mucho Molotov por muchas razones que no voy a ahondar. No nos toca generacionalmente. Además, yo soy muy viejo y tú eres muy joven para Molotov. Bueno, tengo 41 años, O sea... Y yo tengo 50. Y yo creo que Molotov está como en medio. En ese medio, ¿no? Sí, puede ser. Pero no me atraviesa la música de Molotov y seguramente aquí van a venir albures de la gente que nos odia, pero bueno. El punto es que mi tesis para formular mi punto de vista era, oye, qué interesante que un grupo 30 años después de que saca este himno anti-establishment político que fue Gimme the Power, ¿no? Cambie al sujeto al que se lo dedica. Se me hace muy interesante y que se me hace un ejercicio de congruencia. Entonces estaba construyendo mi tesis y le puse el verdadero power es la congruencia y luego me estrellé contra que el incongruente estaba siendo yo, porque efectivamente hubo una herida que se despertó. Porque este grupo de rock mexicano, vamos a decirlo así, creó uno de los himnos de mis madrizas, güey. Siendo un adolescente. Y así agarré un poco del sentimiento y redacté un texto que más bien fue pensado para defender a ese Pedro Luis de 13 años que ni podía hablar de ese tema en 1997 porque eran otros tiempos y que hoy como un hombre de 41 años me atrevo a hablar lo que ese niño quiso decir, ¿no?
Y escribí esto, te lo comparto otra vez. En 1997 yo tenía 13 años. Estaba en segundo de secundaria. Telehit, MTV, tareas y sabritas. Todavía no había internet en mi casa, pero ahí, frente a la tele, yo estaba descubriendo quién era. Madonna, Mónica Naranjo, Paula Cole, Natalie Imbruglia, NSYNC, Backstreet Boys, Britney, Cristina, OV7. Ya saben para dónde voy. Y también, por desgracia, Molotov. Qué muy machín, ¿no? A muy machín, ¿no? Marica nena. Más bien Putin, ¿no? Esa canción sonaba como un conjuro. Amo al matón, matarile al maricón, como una sentencia. ¿Y qué quiere ese hijo de puta? Quiere llorar, como una orden directa. Mátenlo. Cuando sonaba en las tardeadas de la secundaria, yo ya sabía lo que seguía. Los bullies me cercaban, hacían slam contra mi cuerpo, me gritaban, me empujaban, me pegaban, me humillaban. A mí y a todos los que parecíamos distintos. Adolescentes que apenas estábamos descubriendo quiénes éramos y que aprendimos a escondernos porque ustedes nos pusieron precio. Molotov para mí en esa época no fue irreverencia, fue el himno del odio con coro pegajoso. Fue la banda sonora de nuestras golpizas. Fue la melodía con las que nos hicieron sentir vergüenza solo de existir. Fue correr huyendo y llorando mientras nos tiraban piedras, gritándonos puto, puto, puto. Así que en su momento lo leí así. Así que no, equipo de Hammer, que es hasta aquí mi reporte. Lo siento, no puedo hablar de la controversia con el mantenido del hijo de AMLO. No me pidan que hable de Molotov y su flexibilidad política y su congruencia, porque tan solo escuchar el nombre de esa banda me despierta una mezcla de miedo y de asco. Porque mientras esos animales brincaban en el escenario cantando su sarta de pendejadas, otros brincaban sobre mí. Mientras esos impresentables cantaban matarile al maricón, yo aprendí a odiarme por sobrevivir. Pero hoy ya no. Hoy ese niño de 13 años no corre, no se esconde, no se pide perdón por existir. Hoy ese niño tiene mi voz, mi fuerza, mi conciencia y mi coraje. Y hoy me toca a mí cuidarlo a él, abrazarlo y decirle que sobrevivir también es venganza. Que el miedo se fue, que la vergüenza no era suya y que a toda esa bola de pendejos que lo lastimaron, desde los que lo golpearon hasta los que usaron la música de esta banda como permiso para hacerlo, los mandamos a todos a chingar a su madre. Voy a contarte un poco mi propia experiencia con esa canción y ahí además los 9 años que te llevo son absolutamente clave. Yo también fui un adolescente buleado igual que tú. Pinche gordo puto era recurrente. Sóbale la panza al Buda era una variante interesante, con alguna frecuencia, pero pues no existía la canción de Molotov cuando yo tenía 13 años. Yo fui a descubrir puto en los antros y diré, a lo mejor me estoy inventando el recuerdo, pero no es difícil, que a lo mejor me tocó bailar alguna vez puto en el Anyway, que era un antro gay de la Ciudad de México. En efecto, era bueno, no me tocó bailarla porque la canción me enervó siempre, pero no porque me pareciera homofóbica, sino porque rítmicamente me parecía muy elemental y el slam fue una cosa que nunca se me dio bien, pero digamos, vi a mis amigos bailarla en el Anyway. Es decir, era una canción recurrente en toda suerte de antros, en donde la gente chupaba tranquila y bailaba puto o no bailaba puto y ya. La canción además, pues digamos, concitó mi interés en algún momento. Poseo, donde jugarán las niñas de Molotov, pues diré como artefacto cultural, me parecía un must que había que tener y es como, digamos, un signo de los tiempos de aquellos 90 tardíos. Ahorita voy a hablar de aquellos 90 tardíos y voy a citar la parte de la letra que alevosamente Pedro Luis nos cita en su texto. Y cuando digo alevosamente, todo texto es alevoso y yo le estoy citando aquí también alevosamente para construir el argumento que quiero construir. Puto el güey que quedó conforme, puto el que creyó lo del informe, puto el que nos quita la papa, puto también todo el que lo tapa, puto el que no hace lo que quiere, puto nace, puto se muere. Ese pedazo de la letra que tanto Tito como Miki de Molotov usan todo el tiempo para reivindicar, digamos, la canción como una canción de crítica al gobierno, también existe, también es cierto, y voy a decir otra cosa. Les creo que la intencionalidad original haya sido hacer una crítica al gobierno, porque ¿dónde jugarán las niñas? Es básicamente un disco de crítica al gobierno. Es un disco que tiene, digamos, está revestido de majadería sexual machina para hacer una crítica bastante descarnada al gobierno. Y voy a decir otra cosa.
A mí no me parece incongruente Molotov en el sentido de que, con muy malos modos, siempre fue una banda, pues digamos, filopanista. ¿Y qué quiero decir con filopanista? Molotov fue una banda muy crítica del PRI. ¿Dónde jugarán las niñas? Sale en 1997. Y lo que quiere es la transición. Lo que quiere es que gane Vicente Fox, evidentemente. ¿Por qué? Porque era lo que quería la mayoría de la gente que pugnaba por la alternancia del poder en 1997. Yo no, yo militaba en Democracia Social, pero la mayoría, de hecho, con los amigos de Democracia Social, es que iba yo al Anyway. Pero la mayoría de la gente que se asumía de oposición en esas épocas, pues estaba cerca del PAN. ¿Qué pasó? Cuando sale Miki a decir, o Tito creo, éramos un país bien chingón, se está refiriendo a los gobiernos de la transición, es decir, se está refiriendo a Fox y a Calderón, porque era el proyecto con el que muy probablemente se alineaba Molotov. Y ahora, pues les parece que no está chingón. Por cierto, a mí también me parece que no está chingón y a ustedes también les parece que no está chingón, porque ese proyecto ya no existe. Si ese proyecto tenía tantas bondades o no, es materia de otro podcast, pero en esas coordenadas es que se produce la discusión. Esa discusión está buena y los invito a que vean el capítulo de Hammer dedicado a Molotov, porque la tienen muy bien los participantes de Hammer, pero esa no es la discusión de este podcast, sino la que de alguna manera, Pedro Luis, sugirieron ustedes en un primer momento, y me encantó cómo sigue el podcast, porque después de que tú lees el texto y de que tus compañeros son empáticos y respetuosos, y eso está muy bien, empiezan, digamos, no propugnan por cancelar la canción, no propugnan por vetar a Molotov, sino simplemente es, pues, a ti la canción te parece perniciosa. Entonces, lo que a mí me resulta muy provocador es ver la canción desde un ángulo que nunca la había visto y ver la palabra puto desde un ángulo que nunca la había visto. En el contexto en el que yo vivo, ¿cómo se usa la palabra puto? Como digo en el texto de Milenio, tal cual. En el contexto en el que yo vivía, que era puto de Molotov, una canción que sonaba en la radio y que bailabas en el Anyway. Eso no sucede en tu contexto. Ahora, oyendo tú mi texto, teniendo la discusión con tus compañeros en Hammer, ¿qué hacemos con puto? Es decir, ahí está la palabra, ahí está la canción, desde tu postura de un hombre homosexual, activista de 41 años. ¿Qué hacemos con esa palabra y con esa canción? Es complejo porque nuestro lenguaje es complejo. Y yo estoy absolutamente a favor de lo que dices de la evolución y la flexibilidad del lenguaje. Una palabra puede destruir o puede construir siendo la misma. Creo que yo separaría el análisis en dos momentos. El primero, quiero recoger, hay una tesis muy buena que generó María Guadalupe Sánchez Alba. Una tesis universitaria. Tesis universitaria para el Colmex. ¿Okay? Se llama Piropos entre hombres homosexuales y hace un análisis muy interesante de cómo el lenguaje entre el colectivo LGBTIQ+ ha ido evolucionando y cita a personas como Monsiváis y cita a personas como Kathy Grimmings y cita a Antonio Marquet, que han sido personas que han ido estudiando la evolución del lenguaje y hablan mucho de la resignificación del mismo, ¿ok? Yo no creo que hay que cancelar la palabra puto, porque al día de hoy el colectivo LGBTIQ+ ha construido un poder alrededor de esa palabra, ¿no? Y porque a veces te pierden las putas llaves también. También, ¿no? Ahora, hablando de la connotación alrededor del tema de la disidencia sexual, ¿verdad? Porque obviamente todos podemos reconocer que la palabra tiene diferentes connotaciones y eso hay que celebrarlo, ¿no? Claro, yo también digo chingado o puto día o no, ¿sabes? Y no estoy diciendo que el día es homosexual, ¿no? Hay que entender contextos. Pero lo que me parece muy interesante es cómo el colectivo ha ido reapropiándose y ha ido acuerpándose y haciéndose más poderoso y diciendo soy puto y qué. De hecho, hay una marca de ropa que se llama Soy Joto y qué. Y me encanta que suceda esto porque quitas, como decías al principio, le restas el poder nocivo a la palabra y le das una energía positiva, ¿no? En ese sentido, esa es una parte del análisis. Pero no estamos hablando de una palabra, estamos hablando de una canción, ¿no? Y esa canción es una obra. Déjame detenerte en la palabra antes y pasamos a la canción, porque además yo prometí que íbamos a hablar de otra columna mía de Milenio y creo que ahorita se vuelve inescapable.
Yo uso la palabra joto en un texto, no diré tristemente célebre porque yo sigo suscribiendo el texto y me sigue gustando el texto, para referirme a, digamos, los aparejos de Juan Gabriel en un texto de infausta memoria para muchos, insisto, para mí muy gozosos. Y estoy, digamos, reapropiándome la palabra sin pertenecer al colectivo. Es decir, yo le joteo muy cabrón con alguna frecuencia, pero yo vivo en una relación heterosexual y monógama hace 20 años, 28 años. Entonces, pues difícilmente podría yo decir que soy parte del colectivo. Sin embargo, yo creo tener derecho a resignificar esa palabra a partir del contexto. Y de entrada, más allá de derecho o no derecho, es inevitable. Es decir, el lenguaje circula en la calle. Y yo voy a hacer ahora la autorreferencialidad absoluta. Hay un libro que se llama El prejuicio y la palabra, que está coeditado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la RINDIS y CONAPRED, en donde hay un texto mío que se llama Apropiación Indebida, en donde hablo de esto y hablo también de otra palabra que yo uso en el texto, que es la palabra naco. Naco, probable apócope de totonaco, era derogatorio para los indígenas, para los pueblos originarios. Después mutó de significado, y mutó de significado particularmente gracias a Luis de Alba, es decir, al Pirurris. ¿Por qué? Porque empezó a llamar nacos a todas las personas urbanas a las que consideraba sus inferiores cuando estaba en personaje, como protomirrey. Después de eso es reapropiada por Botellita de Jerez, como naco es chido. Botellita de Jerez, que son unos fresas de clase media alta. Es decir, Sergio Arau es hijo de Alfonso Arau, el mítico director de cine. Y sin embargo, naco cambia de significado ahí para volverse banda, para volverse punk. Pero al mismo tiempo hay un proceso en donde naco deriva, digamos, como sinónimo de mal gusto. Y entonces naco es aplicable a personas de todo origen socioeconómico. Hay un estudio de la palabra naco que publicó la UNAM, que pondré en las referencias, que vale mucho la pena consultar, pero además yo hice la prueba con mis alumnos hace algunos años, de enseñarles una foto del libro Ricas y Famosas de Daniela Rosell, en donde sale una mujer en una sala súper extravagante de Las Lomas, sale una mujer con un vestido de lamé dorado, descalza, rubia, tirada en un sillón, y sale la trabajadora del hogar con su uniforme al lado. Les dije, por favor, díganme, ¿llamarían naca a alguna de las mujeres que está en esta fotografía? ¿Quién es? Y todo el mundo apuntó a la del vestido dorado. Eso es lo que entendemos hoy por una naca. La palabra evolucionó, y no es porque se la reapropiaran los totonacos, es porque así funciona el lenguaje. Entonces, pues sí tenemos todos el derecho a usar la palabra puto o joto, y depende del contexto y de la intencionalidad, creo. Totalmente. O sea, a ver, el problema es que caen las subjetividades, ¿verdad? Fíjate que un usuario, y se los estaba contando al equipo hace ratito, un usuario de Twitter agarró un repost de este clip que te acabo de leer. Es decir, tú tomas el clip de Hammer y lo pones en tu Instagram. Se postea, ¿no? Y lo retoma Johnny Carmona, que no sé si lo conozcas, es una persona muy influyente dentro del colectivo LGBTIQ+, lo sube a Twitter y empieza a recibir la comentocracia, ¿verdad? Mucho hate. Este usuario... Arogom se llama, no es una persona pública, pero es @Arogom. Se toma unos días y analiza 119 comentarios de este post y propone una metodología para irnos de los análisis de sentimentalización tradicionales en marketing digital para proponer una metodología un poco más sociológica, vamos a decirlo así. Sí, hay que decir que en su day job Pedro Luis es consultor empresarial y entiende mucho de marketing. De marketing, ¿no? Entonces, el tema es muy interesante porque lo que hace Arogom es entender los contextos en los cuales está diciendo esta palabra, por qué hace un comentario de hate, desde qué sentimiento viene. Y entonces, y también darle vuelta al algoritmo, porque cada vez somos más creativos y una cosa es decir puto y otra cosa es escribir PU70 y el algoritmo no lo detecta, ¿no? Entonces lo hace muy interesante el análisis y propone 4 dimensiones, que yo después repliqué la metodología en uno de los post de un medio digital que
también compartió la nota, el Closet LGBT, se llama el medio, y que tiene más de 1.5 millones de views, 7,000 comentarios. Y hago un scrapping de todos los comentarios, los bajo, los trabajo un poco con inteligencia artificial y resulta, Nico, que me topo con que el 96% de los comentarios son discurso de odio o de violencia. Solo ¿A ti? A mí. Principalmente a mí, pero también a mí y a favor de Molotov, ¿no? Descubro entonces que Molotov es un símbolo patrio, ¿no? Que realmente en ese momento de la transición democrática del país se convirtió en una herramienta de puente y que pues es un ícono, vamos a decirlo, de esta transición, vamos a decirlo, ¿no? Y la gente lo ama. ¿Lucen orgánicos tus comentarios? La mayoría, okay. Sí. La mayoría sí. Es decir, cuando pregunto orgánicos es si no podrían ser bots, porque en política mexicana, claro, tanto desde el mundo de la 4T como desde la oposición, el uso de bots es frecuente. Claro. Y la verdad es que lucen muy orgánicos. Les platicaba y hace rato haciendo referencia a los señoros miados, aquellas cuentas que no son profile pics o fotos de perfil de caricaturas o que son anónimas, literalmente son señores de cierta edad, de arriba de 45, 50 años, que tienen nombre completo como plana de primaria, pero abajo dice que son directores de operaciones de grupo, no sé qué, o sea, ya sabes, ¿no? Estas cuentas como muy, muy básicas, pero que traen toda su información. Hay cuatro dimensiones. La primera, y es importante por el tema del contexto, la primera dimensión es que dicen que la canción efectivamente, acompaña en tu tesis, se diseñó precisamente como un canto en contra del gobierno, pero al mismo tiempo utilizan frases como matarile al maricón y quiere llorar para denostarme. ¿Okay? La palabra, ellos a ti. Ellos a mí. Okay. ¿Okay? La frase, estoy hablando exclusivamente del post ese de más de 7,000 comentarios, ¿no? La frase puto sale 387 veces compartida con sus diferentes formas de escribir, ¿no? Pero el quiere llorar sale más de 250 veces. Y matarile al maricón sale más de 100 veces. A ver, de lo que te estoy hablando de eso es de que hay una homofobia internalizada cañón, que es terrorífica. No, en este porque país. Están tomando esas frases que son exclusivamente violentas y que si las sacas del contexto del gobierno, pues obviamente están haciendo un ataque homofóbico, ¿no? Si quieres que te diga, sin ser yo parte de la comunidad, muchos de los ataques a mí por ese texto en aquella época, algunos me tildaban de homófobo y algunos eran homofóbicos contra mí. Es decir, es, digamos, un arma retórica de agresión, de discurso de odio, la homofobia dirigida un poco a quien sea, a cualquiera que se atreva a hablar del tema, se asuma miembro de la comunidad o no. Totalmente. La segunda dimensión que encontré fue la superioridad moral de la comentocracia, ¿no? No es la canción, no le eches la culpa a la canción, son tus traumas, son tus heridas. ¿Dónde estaban tus papás? ¿Por qué no te estaban cuidando? ¿Dónde estaban tus maestros que no te cuidaron? ¿Por qué no vas a terapia? Literal decían cosas como sale muy caro ir a terapia en México porque la noticia se fue por todo LATAM, ¿no? Entonces, invalidar un poco la experiencia personal desde un punto de vista de necesitas tratarte fue un tema muy importante. O sea, es este sesgo, vamos a decirlo, de personas que se adjudican con un nivel superior por ser heterosexuales. Y así lo dice. Hay una tercera dimensión que es la que más me dolió. No personalmente, sino entenderla. Cerca del 40% de los comentarios vinieron de personas del colectivo LGBTIQ+, y están plagados de violencia también. ¿De violencia homofóbica o de otro tipo de violencia? Homofóbica. Y entonces hay un comentario muy común que se repite muchas veces. Yo soy gay, yo soy lesbiana y canté esa canción también y brincaba y hacía slam con mis amigos, ¿no? Bueno, yo vi a muchos amigos gays hacerlo, por cierto. Y luego viene el apellido. Pero eso no invalida lo que sintieras. No, y el tema es el apellido de ese comentario. Y también golpeaba a jotitos como tú. Ok. Y entonces ahí el asunto está muy interesante porque, a ver, hay mecanismos de supervivencia que las poblaciones tradicionalmente vulneradas vamos generando consciente o inconscientemente. Eso es algo que se da, ¿no? Y el camuflaje que hacemos, sobre todo
otra vez, partamos de que este contexto está sucediendo en 1997, en esas finales e inicios del milenio, ¿no? En donde no teníamos tantas referencias. Vaya, la única referencia más mainstream que había en México era Válvula de Escape, vamos a decirlo, o Desde Gallola con Horacio Villalobos. Que no fue menor. Fue un gran tema. Y hablando del tema más en eventos presenciales, Francis o el show de las hermanas Vampiro, que de alguna manera fueron permeando la cultura mainstream, ¿no? Del tema de diversidad sexual. Pero bueno, no teníamos muchas referencias. Incluso platicando con un amigo, ¿por qué me cantaban puto a mí si yo no sabía que era puto? Decía, porque ellos sí sabían y yo no, ¿no? ¿Qué hacía yo como adolescente que yo no sabía ni estaba enterado y como quiera me señalaban y me golpeaban? Y entonces, como poblaciones tradicionalmente vulneradas, hablando específicamente de hombres gays, que es la que me atraviesa a mí directamente, pues se desarrollan estos mecanismos de defensa y te tratas de blendear, de camuflar. Y ahí es donde se lastima mucho, porque imagínate cuántas personas LGBT, para no ser señaladas, para que no las tiraran al piso, para que no las eslamearan, para que no les gritaran puto, se convirtieron ellos en los perpetuadores de la violencia. 32 años después, seguimos en esa, bueno, perdóname, 27 años después, ya no saqué mal las cuentas, pero seguimos en esa retórica. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que pareciera que el discurso se olvidó, así como a ti dije, pues tenía mucho sin escuchar a Molotov y ahorita esta conversación lo saca y vuelven a salir estos señoros de 45, 50 años, convertidos en los bullies de 13 años, perpetuando esos niveles de violencia. Te voy a decir que hoy que ando en la autorreferencialidad plena y te juro que no soy así, pero hace poco hicimos un episodio sobre los Alegres del Barranco. Te acordarás que los Alegres del Barranco se presentan en el Auditorio Telmex de Guadalajara con un discurso, digamos, de glorificación de ciertos personajes ligados al crimen organizado. Me parece un poco reduccionista hablar de apología del narco. Entonces me gusta más frasearlo de esta otra manera. Y se desata una polémica en donde la Universidad de Guadalajara termina ofreciendo disculpas, etcétera. Y digamos, un poco lo que yo recuerdo en ese momento es a Laibach, que no se ubicas a esta banda. Laibach es una banda eslovena que, digamos, para acusar la descomposición de la sociedad eslovena en la Guerra Fría y de cara a la Guerra de los Balcanes, hacía performances conceptuales en donde jugaba con la iconografía del nazismo. Pero no, o sea, no podían estar más lejos de una agenda fascista o nazi, al contrario, pero todo el tiempo jugaban con y no jugaban directamente con suásticas ni con uniformes de la SS, sino había una estética reminiscente del nazismo para decir cosas muy críticas de idearios fascistas, digamos, contemporáneos. Entonces, y Laibach fue muy controversial en su época, como los Alegres del Barranco. Y mi conclusión en ese podcast es: prefiero que exista Laibach, prefiero que existan los Alegres del Barranco a que no exista Laibach o no existan los Alegres del Barranco. Primero, porque lo que hace Laibach me parece valioso, lo que hacen los Alegres del Barranco creo que menos. Pero ¿quién decide qué es digno de existir y qué no? Porque el asunto es, a mí, sinceramente, porque además me gusta mucho tu trabajo y compartimos muchos referentes, me duele mucho que te haya pasado lo que te pasó con esa canción. Supongo que distas mucho de ser el único en el mundo. A mí, que era un adulto en la Ciudad de México que veía a sus amigos bailar esa canción en el Anyway, ni por aquí me pasó que a alguien se le pudiera hacer daño con esa canción, que nada más me parece un poco irritante y que me parece que está en unas coordenadas un poco elementales para hacer una crítica al gobierno. Pero pues no me da gusto vivir en una sociedad en donde haya quien experimente lo que tú experimentaste con esa canción. ¿Qué hacemos con esa canción? Y ahí es donde entra el tema de la obra, porque a mí me salió esa duda después de que empecé a recibir las primeras semanas de comentarios y entender. A ver, Molotov no estuvimos cuando escribió la canción. No sabemos si realmente como esta suerte de vamos a hacerla pop y vamos a tocar este tema y le vamos a decir puto, casi creo que como una estrategia de marketing, ¿no? Para jugar con la ambigüedad. No sabemos si eso sucedió o realmente estaban utilizando solamente la connotación de pusilánime, que me encantó, ¿no?
Bueno, era una banda como de chistes de Claro, secundaria. sí, es decir, sí. O sea, eran provocadores. justo, ¿no? Ahora, el tema es, y la duda real que me salió a mí es, ¿dónde se separa la obra del artista? Y me fui directamente a una exposición que me hubiera encantado verla. A Marina Abramovic, la conoces, la gran artista del performance. Hemos hablado de ella mucho acá también. Amo este performance que hace por allá de los 70s, en donde el objeto es ella, el objeto que recibe el arte es ella, y pone una mesa de artilugios, ¿no? Y se pone ella y se presta para que la gente pueda ir a esa mesa y hacer con ella lo que quiera. Y da ese libre albedrío al consumidor de arte. De hecho, hemos hablado largamente de ese performance. Y entonces, en este podcast. Primero empezamos con te doy una flor, te acaricio, y empieza a ver estos gestos de ternura. Terminando este performance con una pistola poniéndosela a Marina o un cuchillo. Donde puedo entender que Molotov, dándole todo el beneficio de la duda y siendo lo más justos posibles porque no sabemos, que realmente su obra no haya sido pensada para, pero ¿qué hace el público con esta obra? Lo que decías hace rato en tu editorial, muy probablemente también el insulto dentro de los juegos de fútbol no tenga nada que ver con homofobia. El problema es qué pasa cuando se calientan los ánimos en ese juego de fútbol y se empiezan a agarrar a fregazos, y entonces el pinche puto a que está tirado en el piso y lo empiezan a agarrar a patadas. Entonces hay una línea de violencia. ¿Qué hacer? No sé. Esa es la gran pregunta y por eso es complejo el asunto. Yo creo que en mi caso lo que yo podría recomendar es entender puntualmente que las palabras tienen un efecto, que lavar responsabilidades no nos va a llevar a ningún lado, que tenemos que ejercer muchísimo más empatía y entender que a pesar de que solo el 6% de los comentarios fueron empáticos con la situación que se presentó. El 6%. Solo el 6%. Es bajísimo. Es muy, muy, muy bajo. Es el 6%. De ese 6%, el 80% fueron empáticos porque lo vivieron también y se animaron a decirlo. Y hubo frases como, si yo hubiera sabido en los 90s que otra persona estaba pasando lo mismo que yo, hubiera sido menos de la mierda mi adolescencia, ¿no? A nosotros, como hombres gays de esa generación y seguramente con generaciones anteriores muchísimo más, no podíamos hablar del tema. No existían redes sociales, no existían términos como espacios seguros. A mí me cantaban puto y mis papás estaban atrás y me empezaban a sudar las manos porque yo ni sabía, o sea, sabía que era diferente, pero no había salido del closet con mis papás y era un tema. Y esta historia se repite por muchas personas. Por más que hayan dedicado la canción a otros integrantes de la banda que se fueron o al gobierno o a quien sea, está bien. El problema es lo que sucedió con la obra, ¿no? Y yo creo que si bien no hay una responsabilidad directa partiendo de lo que ellos han compartido con la canción, yo creo que sí es digno un reconocimiento. Yo creo que el artista tiene una responsabilidad para con su obra y para con sus audiencias, y entender que tu obra fue himno de las madrizas de un chingo de chavos en los 90s, yo creo que al mínimo podría suceder un reconocimiento, ¿no? Hay un reconocimiento tácito, no muy eficaz. No sé si ubicas No Putex. No. Ok. No Putex es una canción de un artista que se llama Georgel, al que yo no ubicaba hasta esta mañana, y de Tito de Molotov. Lo que hace es cita, no diré samplea porque no toma tal cual la grabación original, sino hace una cita frecuente, digamos, mashopea, si quieres, el puto de Molotov con una letra, digamos, aliada LGBT, es decir, con una letra que reivindica la diversidad sexual y que aclara en un rap no muy eficaz que en realidad, digamos, la canción siempre tuvo que ver con el gobierno y la canción y la postura de Molotov es pro LGBT. Me encanta. Es mala la canción. Hoy se la compartía al mismo amigo que me mandó tu video. Me decía, pues sí está difícil de ver. Sí está difícil de ver. No es buena rola, pero se está haciendo cargo Tito, al menos, del problema ahí. Ahora, ¿qué debería de hacer Molotov con la canción? ¿Dejarla de cantar? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no.
El arte es muy subjetivo. Y si empezamos igual como con Los Alegres del Barranco. Los Alegres del Barranco son ahorita, pero si nos vamos al corrido tradicional, pues hace lo mismo de hace 50, 60 años. El arte no se debe de prohibir. Bueno, pero a Madonna le da hueva cantar Material Girl y le evita todo claro, lo que puede. ¿Estaría bien que Molotov hiciera eso? Si ellos lo consideran, sí. Si no lo consideran, no. El punto es el reconocimiento. Si ya a través de esa canción Tito lo hizo y yo no lo sabía e investigué el caso, pues me encantaría, ¿no? También hay que reconocer que esa canción salió hace casi 30 años y que el colectivo ya hizo su chamba y ya la reapropió. Y ya si vas ahorita al Cabaretito o al Blow o a cualquier antro, la van a poner y la gente la va a cantar incluso hasta como himno de guerra, ¿no? Hasta como de orgullo. No creo que se deba de saturar, simplemente reconocer, es memoria histórica. No vamos a borrar lo que sucedió, ya pasó. Es chamba, como muchos de los comentarios de hate que recibí, es chamba de nosotros curar esas heridas, trabajarlas y actuar y sobrevivir como acto de resistencia y de venganza, ¿no? Pero lo que me encantaría más que tratar de censurar una canción que se hizo hace más de 30 años, que pusiéramos la lógica para que las nuevas canciones no generen más víctimas. Es ver hacia futuro, no ver hacia atrás. Al día de hoy puede haber una persona, no nada más dentro del colectivo LGBTIQ+, porque no nada más hablaron de ese tipo de vulnerabilidades. Hay una canción que se llama Cerdo, que también en los comentarios venía mucho. De Molotov, en donde decía, cerdo, no me llames cerdo, mueve tu puerco, ¿no? Y que muchas personas con sobrepeso adolescentes la vivieron y la padecieron también, ¿no? ¿Qué tipo de arte estamos creando? Estoy a punto de celebrar enormemente ser 9 años mayor que tú, porque de esa ni enterado bueno, estaba. Sí, tú me mandas ese, yo te voy a mandar la cerdo y nos vamos a autoofender, nos vamos a bullear muy bien, ¿ok? Bueno, el caso es que ¿qué pasa de ahora en adelante? ¿Cómo hacemos para que no haya más niños o niñas de 13 años que están siendo vulnerados por obras que si tú quieres no invitan, pero que generan el escenario o el caldo de cultivo perfecto para que otros la utilicen como el permiso para lastimar o violentar? Entonces, más que hablar de Molotov ya hizo su chamba. Están siendo muy congruentes ahorita con Gimme the Power en su gira del regreso. Y si ya hubo un tema de reconocimiento, me hubiera encantado que fuera más mainstream el reconocimiento, ¿no? Ahora sí que como mercadólogo les diría, tendrían un poder de convertir eso en el himno gay, ¿no? Con una resignificación. Sí, tendría que ser una buena rola. Eso ayudaría, no está bueno. Pero para todos los creadores y creadoras de arte de hoy en adelante, ¿qué vamos a hacer para que ni una infancia más o una adolescencia más vuelva a sufrir o vuelvan a sufrir porque su obra genera ese caldo de cultivo que permite hacerlo? Pedro Luis Ibarra Osuna, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos verte, escucharte, leerte? @pegado y con Z en todas mis redes. Y sí, lo que dijo Nicolás al principio fue eso. Mi nombre es Pedro Luis Pegado y con Z. ¿Por qué te llamas Pegado y con Z entre paréntesis? Mira, mi mamá se llama Fulvia, que realmente el nombre original es Fulvio, es italiano, pero pues desde ahí, ¿no? Mi mamá se llama Fulvia, mi papá Porfirio. No me iban a llamar Mauricio, ¿verdad? Entonces tenían que inventar un nombre y mi mamá, pues yo creo que 80s, Televisa, no sé, y se agarró escribiendo Pedro Luis, pero como no quería que me dijeran Pedro ni Luis, lo juntó. Mi mamá tiene muy bonita letra, caligrafía, ¿no? Y yo no sé qué onda, pero decía la P sube, la D sube, la L sube y nada baja. Y la Z en caligrafía baja. Entonces como que le da balance gráfico. Toda la onda a tu mamá. No, es súper cool. Doña Fulvia, besazos, es súper cool la señora. Entonces, @pegado y con... Toda la vida me dijeron, tú di que te llamas Pedro Luis Pegado y con Z porque pues 90s, 80s. Entonces mi acta de nacimiento mal, la boleta de calificaciones mal, nunca tuve un pastel bien escrito. O sea, eso, incluso todavía el vasco en herejes pone Pedro separado con Luis, con S. O sea, es un despapalle. Y entonces es un mecanismo de supervivencia ponerme en todas mis redes @pegado y con Z. ¿En todas estás? En todas estoy. Ahí estoy compartiendo. ¿Hasta en Threads? Hasta en Threads estoy. Estoy en Threads, Ya somos dos en TikTok. Ya somos dos en Threads México, Twitter y en Instagram.
comparto contenido. Estoy tratando de crear un espacio de comunicación para quitar un poco la polarización. Creo que en puntualmente el de Molotov generé muchísima polarización, pero... No, yo te lo agradezco. A mí me generaste una provocación a pensar extraordinaria. Oye, y gracias por invitarme y por hacerme parte. Yo les tengo que decir algo. Yo sigo a este hombre desde la dichosa palabra. Yo fui ese niño ya, desde ya llegué a esa edad. No, te lo digo en serio. Yo lo seguía a ustedes de que era chavito. Oye, no, pero te voy a decir algo. Mientras a ese niño lo perseguían con pedradas, ese niño también veía Canal 11, la dichosa palabra. 22. A los 15, Canal 22. A los 15, 16 años yo veía, mi hermano y yo somos muy, muy consumidores del contenido que es generado. Pues ahora yo tuyo, entonces dinos dónde te podemos ver. @pegado y con Z, ahí lo van a encontrar en todos lados. Y te voy a adelantar algo. Estoy creando una editorial. Ok. Que ya la tengo el guión escrito, pero pensé mucho en ti para crearla. Ay, Dios, gracias. Y te voy a decir cómo se llama. Se llama Jotear es Divino. Y habla del momento en el concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, en donde canta Debo hacerlo. Ok. Porque en ese momento todo México se hizo gay. Ok. Yo no. Tú no, pero bueno. Y lo digo por el tema común que tenemos con Juan Gabriel y demás, pero bueno, va a salir pronto. Yo creo que ese va a ser el último del año. Ok. ¿Y cómo te vemos en Hammer? Fíjate, tenemos podcast. Hasta aquí mi reporte, que nosotros le decimos Hammer, porque pues así nos quisimos llamar. Todos los martes y los viernes, cuando nos juntamos, porque hay días que decimos, bueno, hoy no, pero todos los martes y los viernes a las 12 del día es en vivo. Ahí producimos en vivo. Está Carol Solís, ustedes la han visto en Latinos, la han visto con Marco Antonio Regil, sus editoriales son una joya. Está el Vasco y está Bobby, que ambos son integrantes de Herejes, y su servilleta Pegado y con Z. Estamos ahí, cada quien desde su personalidad, de señor Omiado, yo soy la versión femenina de Carol es la testosterona del equipo, y Bobby a veces habla. Entonces estamos ahí todos los martes y los viernes compartiendo desinformación de la mejor manera. Ahí nos pueden ver. Este señor Omiado lo pueden leer los miércoles en El Heraldo de México, y La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde escuchen podcast. Mis redes sociales son Nicolás Alvarado Lector. Yo nomás en Instagram y en Threads porque no tengo tanto estómago como Pedro Luis. Lo que es parejo no es chipotudo. Yo creo que desde fuera de una comunidad se puede resignificar una palabra, pero también desde fuera de una comunidad hay que comprometerse a no utilizar las palabras como discurso de odio. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.